Hola, ¿qué tal? En este video vamos a seguir trabajando con la clase número 5. En el video anterior habíamos charlado acerca de la necesidad de usar el lenguaje de predicados para representar la estructura lógica de algunos razonamientos, en donde la validez de esa estructura se podía detectar no usando el lenguaje de enunciados, sino analizando por dentro los enunciados, ¿sí? Usando el lenguaje de predicados para analizar las relaciones y las propiedades que se predicaban de los individuos dentro de los enunciados. Entonces, nosotros en el video anterior vimos cómo representar enunciados particulares, es decir, enunciados en donde se habla de un individuo o de más de un individuo, pero que son individuos concretos, claramente identificados, y de ellos se predican ciertas propiedades o relaciones, y también vimos enunciados moleculares compuestos por enunciados particulares. En esta parte en este video, en esta segunda parte de la clase 5, lo que vamos a hacer es eh, completar el cuadro de cuáles son las herramientas que nos provee el lenguaje de predicados, y vamos a introducir el empleo de dos constantes lógicas propias del lenguaje de predicados. Nosotros ya habíamos visto que en el lenguaje de predicados se usaban las constantes, se usaban también las constantes lógicas que vimos en el lenguaje de enunciados, es decir, la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional, etc. Pero además el lenguaje de predicados tiene un par de constantes lógicas más que nos van a permitir hablar de eh, todos los miembros de una clase, o de todos los individuos que tienen ciertas propiedades, o de algunos de los individuos que tienen ciertas propiedades, ¿no? Es decir, vamos a poder representar ahora eh, enunciados generales, ¿sí? A diferencia del video anterior que vimos enunciados particulares, donde nos referíamos a individuos concretos, ahora vamos a ver enunciados generales, es decir, enunciados donde no hablamos de individuos particulares, sino que hablamos de todos los individuos que tienen cierta propiedad o cierta relación con otro individuo, ¿sí? O de algunos individuos. Por ejemplo, en el razonamiento, en el primer razonamiento con el que empezamos la clase 5 está el enunciado: todas las provincias patagónicas son ventosas, ¿no? Acá no se menciona Chubut, ni a Tierra del Fuego, ni a Santa Cruz, se habla de todas las provincias patagónicas, ¿no? Entonces, acá no tengo un individuo concreto, este es un enunciado general. Y también vimos un enunciado que decía ningún cachalote es reptil. Bueno, en este enunciado no hablo de Moby Dick, que es un cachalote en particular, un individuo que se puede identificar claramente, sino que hablo de los cachalotes en general, y de ellos niego que tengan la propiedad de ser reptil. Estos son ejemplos, 15 y 16 son ejemplos de enunciados generales, es decir, que se refieren a todos los individuos de una clase sin especificar cuáles son, pero además de ser generales, 15 y 16 son universales, porque se refieren a todos los individuos de una clase, ¿no? 15 se refiere a todas las provincias patagónicas, y 16 se refiere a todos los cachalotes, y de todos los cachalotes se niega que tengan la propiedad de ser reptiles. Pero hay otros tipos de enunciados generales, como el 17 y el 18, ¿no? Algunas provincias son ventosas, o hay belugas que no son blancas, que son generales, es decir, que no mencionan una provincia en particular o una beluga en particular, sino que hablan de individuos en general que tienen la propiedad de ser provincias, o individuos en general que tienen la propiedad de ser belugas, pero no de todos, sino de algunos de los individuos que tienen estas propiedades. Entonces, el lenguaje de predicado cuenta con dos constantes lógicas que me permiten representar este tipo de enunciados. Esas constantes lógicas son el cuantificador universal, que es este que está acá, y el cuantificador existencial, que es este que está acá. ¿Sí? El cuantificador universal sería como una especie de A invertida, y el cuantificador existencial es como una E invertida mayúscula, ¿no? Cada cuantificador va a estar acompañado por un índice, es decir, por una variable X, Y, Z, etcétera, para indicar eh, a
a qué individuos alcanza esa variable, ¿no? Para indicar cuál es el alcance de ese cuantificador, cuáles son las variables que quedan ligadas por ese cuantificador. Vamos a ver entonces cómo se simbolizan los enunciados generales más simples, que son los que involucran un solo predicado. Por ejemplo, concentrémonos en los enunciados generales que podemos formular con el predicado P de X, donde P significa que es la propiedad de cambiar, o sea, P de X quiere decir que X cambia, ¿no? Este sería el código, ¿no? El código es donde yo pongo la letra de predicado con la variable o las variables que requieren. En este caso la propiedad de cambiar requiere una sola variable. Y con ese código vamos a representar los enunciados que tenemos acá en este cuadro. Todo cambia, nada cambia, algo no cambia. Yo los puse como si fueran una matriz en donde en esta columna tenemos los afirmativos, en esta columna los negativos, en la fila de arriba los universales y en la fila de abajo los existenciales, ¿sí? Fíjense, el universal afirmativo, todo cambia, lo representamos así. Cualquiera sea X, X tiene la propiedad P. El existencial afirmativo, que puede ser algo cambia y algo que cambia, existe algo que cambia, ¿sí? Cualquiera de esos enunciados es un existencial afirmativo, se representa así. Hay un X tal que tiene la propiedad P. Atención ahora con los negativos, ¿no? En el caso de los negativos hay que tener en cuenta que en las proposiciones generales, cuando son negativos, lo que se niega no son los cuantificadores, sino el predicado. Por ejemplo, cuando me dicen nada cambia, esto es lo mismo que decir cualquiera sea X, no se da que X tenga la propiedad P de cambiar, ¿sí? Cualquiera sea X, no se da que X cambie. Así que lo que se niega no es el cuantificador, sino el hecho de que X tenga la propiedad de cambiar. Yo por eso acá en nada le puse el color que le estamos usando para los universales y también el color que estamos usando para las negaciones, porque nada es como decir cualquiera sea X, no le pasan tales cosas, ¿no? Es como decir los X no cambian, ¿no? Eso sería la manera de ver este nada, además de contener la idea de universalidad, de que me refiero a todos los individuos de una clase, contiene la idea de una negación. De todos los miembros de una clase niego que tengan una propiedad. Bueno, cuando me dicen algo no cambia, hay algo que no cambia, existen cosas que no cambian, lo represento así, ¿no? Con el existencial hay X, hay por lo menos un X que no tiene la propiedad P. Bueno, estos son los enunciados generales más básicos y con ellos podemos formular otros enunciados moleculares que estén compuestos por estos enunciados generales más básicos, ¿no? Por ejemplo, si yo, en vez de decir nada cambia, como habíamos puesto acá arriba, que lo simbolizamos para todo X no se da P de X, si yo, en vez de tener este enunciado, tuviera el enunciado no todo cambia, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, tengo la negación del enunciado todo cambia. Que todo cambia, ya lo habíamos visto que se escribía así, ¿no? Que todo cambia se escribía cualquiera sea X, X tiene la propiedad P. Entonces, decir que no todo cambia, decir no todo cambia requiere negar, vamos a sacar esto, requiere negar que todos los X tengan la propiedad P. ¿Sí? Es decir, cuando yo pongo esta negación adelante, estoy negando todo lo que viene, es decir, no solo el cuantificador, sino también lo que se llama la matriz cuantificacional, ¿no? Este es el símbolo del cuantificador. Lo que está al lado del cuantificador, la X, se llama índice del cuantificador. ¿Y por qué le pongo una X al cuantificador? Bueno, porque acá estoy queriendo decir cualquiera sea X, X tiene la propiedad P, ¿no? Entonces, cuando yo niego, acá el cuantificador, en el fondo estoy negando todo esto, no solo el cuantificador, estoy negando que todos los X tengan la propiedad P. Si quieren, si les resulta más claro, también podrían poner esto entre paréntesis, ¿no? Podrían ponerlo así, pero es lo mismo. Del paréntesis o no este paréntesis,
la negación no solo niega el cuantificador, sino niega lo que está dentro del alcance del cuantificador, es decir, P de X en este caso. Bueno, veamos otro ejemplo de enunciado molecular que está conformado por un enunciado general. Por ejemplo, yo tengo no es verdad que nada sea casual, lo que estoy negando es que nada es casual, ¿no? Nada es casual es lo mismo que decir en algún sentido va a tener esta forma, es lo mismo que nada cambia, ¿no? O sea, cualquiera sea X, X no tiene la propiedad de cambiar. Acá si yo tuviera que representar nada es casual, tendría que decir, si llamo P de X a X es casual, tendría que decir, cualquiera sea X, no se da que X tenga la propiedad P de ser casual, ¿no? O sea, esta negación es la que corresponde a la negación que está implícita en el nada, ¿no? Porque el nada no solo incluye una idea de que hay una cuantificación universal, sino que también me está diciendo cualquiera sea X, a los X no le pasan ciertas cosas, o sea, en el nada hay una negación también. ¿Y por qué está esta negación acá adelante? Bueno, esa negación que está acá adelante es la que corresponde al no es verdad que. Entonces, no es verdad que corresponde a esta negación, el nada es cualquiera sea X, que es lo que estamos poniendo acá, y esta negación es cualquiera sea X, X no es casual. Bueno, acá estamos respondiendo por qué figura dos veces la negación. Dijimos, uno es porque hay una negación implícita en la idea del nada, y otro es porque el no es verdad que está acá adelante, que afecta a todo lo demás. Acá vale lo que dijimos recién, ¿no? Cuando yo niego el cuantificador, no solo estoy negando el cuantificador, sino que estoy negando toda la fórmula que está acá adentro, ¿sí? Así que si quieren pueden ponerlo entre paréntesis o no, es lo mismo, pero tengan en claro que cuando yo niego el cuantificador, también niego todo aquello que está bajo el alcance del cuantificador. Veamos otro ejemplo. Acá hay otro enunciado molecular, me dicen, no todo es valioso si algo es efímero. Fíjense, este enunciado es un enunciado condicional, porque me dicen, si pasa tal cosa, no pasa tal otra, ¿no? Por eso acá el símbolo principal en este enunciado va a ser este condicional que representa esta sí. ¿Se acuerda que el sí introducía antecedente del condicional? O sea que algo es efímero, va a ir como antecedente. Por eso, este algo es efímero, ¿qué significa? Que hay un X que tiene la propiedad de ser efímero, que acá lo llamamos Q. Y eso es lo que estamos poniendo como antecedente porque es lo que está introducido por el sí. ¿Y qué ponemos detrás del condicional? Bueno, lo que nos quedó acá, ¿no? No todo es valioso. Fíjense, no todo es valioso es la negación de un enunciado universal y afirmativo, todo es valioso, ¿no? Si llamamos P de X a X es valioso, que todo es valioso se representa así, ¿no? Para todo X, X tiene la propiedad P. Esto sería todo es valioso. Pero acá me dicen que no se da eso, que no todo es valioso, entonces tengo que negar el cuantificador universal. Y acá va lo mismo que dijimos recién, si quiero, puedo poner paréntesis o no, es lo mismo, pueden poner esos paréntesis o no, pero de todas maneras tienen que tener en claro que se niega no solo el cuantificador universal, sino también P de X, que está bajo el alcance del cuantificador universal. Vamos ahora a este otro enunciado que me dice, no es condición necesaria que nada sea casual para que todo sea valioso. Fíjense, acá se niega una relación de condicionalidad. Por lo tanto, esta negación va a afectar a toda la fórmula, ¿sí? Por eso puse toda la fórmula entre paréntesis. Y la relación de condicionalidad es esta, ¿no? La de es condición necesaria que tal cosa para que tal otra. Y que acá la estamos representando con el símbolo del condicional. ¿Se acuerdan que aquello de lo que se predica que es una condición necesaria es el consecuente del condicional? Y acá de lo que se predica que es una condición necesaria es que nada sea casual. Entonces, ese nada sea casual lo vamos a poner como consecuente. ¿Qué significa que nada es casual? Bueno, que para todo X, X no tiene la propiedad de ser casual. Así que esta negación es parte del nada, ¿no? Es como decir, cualquiera sea el X que se considere, X no tiene la propiedad P de ser casual.
¿Qué ponemos como antecedente? Bueno, lo que queda, ¿no? Que todo es valioso. O sea, si llamamos Q de X a X es valioso, esto quedaría así. Cualquiera sea X, X tiene la propiedad Q de ser valioso. Bueno, y acá nos preguntan por qué tuvimos que emplear paréntesis. Bueno, porque la primera negación, fíjense, esta negación niega toda la relación de condicionalidad. Así que si yo no pongo este paréntesis acá, este y este, y pongo la negación, quedaría negado solo el antecedente, ¿no? No es la idea es que esté negada toda la relación de condicionalidad. Por eso tuve que poner paréntesis. Bueno, acá ustedes tienen algunos enunciados para representar. Los primeros yo les puse el código, después tienen otro conjunto acá abajo que no tiene el código, que lo pueden elegir ustedes. Y los colores que les puse acá es simplemente para que vean la estructura más general del enunciado. Por ejemplo, acá dice, si nada es eterno, entonces todo es casual. Vemos que el si entonces requiere un condicional, así que acá el símbolo lógico principal en este enunciado va a ser un condicional. Si ustedes van a tener que utilizar sí o sí el condicional como símbolo principal. ¿Y qué van a poner delante de este condicional? Bueno, van a poner nada es eterno. Ese nada es eterno es cualquiera sea X, no se da que X tenga la propiedad de ser eterno. ¿Qué van a poner detrás? Bueno, todo es casual, es decir, cualquiera sea X, X tiene la propiedad de ser casual. Vamos al 23. El 23 dice, no es verdad que todo sea eterno, solo si algo es casual. Bueno, fíjense, acá el no es verdad que está afectando a toda la oración hasta el punto, ¿no? Así que acá el símbolo principal en esta fórmula tiene que ser una negación y va a tener que ir negado, toda la oración va a tener que ir entre paréntesis acá negada, ¿no? Y adentro del paréntesis, ¿qué vamos a poner? Fíjense, hay un condicional, porque me dicen solo sí, ¿se acuerdan? Entonces acá voy a tener que poner un condicional, o sea, de nuevo está negada una relación de condicionalidad. Fíjense, ¿se acuerdan que el solo sí introduce consecuente? Así que algo es casual, va a ir como consecuente, va a ir acá atrás, algo es casual. O sea, hay un X, tal que X tiene la propiedad de ser casual, eso va a estar acá atrás. Y que todo es eterno, va a quedar acá adelante. Vamos a la 24. La 24 dice, no existe algo que sea eterno, ni algo que no sea casual. Acá, fíjense, tenemos una negación y tenemos el ni, que es la negación, digamos, una abreviatura de una conjunción con algo negado, ¿no? Así que acá vamos a tener, eh, la fórmula va a tener una negación, porque voy a tener que negar que hay algo que sea eterno, ¿no? Acá tienen que poner algo es eterno, y después van a tener que poner una conjunción, porque este ni requiere conjunción, ¿sí? Este ni es lo mismo que decir y no, ¿no? Entonces pongo una conjunción, después pongo la negación, y acá no quiero poner. Ah, pongo la conjunción, acá, entonces tenemos no, existe un X tal que es eterno, después conjunción por el ni, sí, conjunción y negación, ¿no? El ni es no, y acá atrás, ¿qué tendríamos que poner? Tendríamos que poner que algo no es casual, o sea que existe una X tal que X no tiene la propiedad de ser casual, ¿no? Eh, por ejemplo, si llamamos P de X a eterno, que es lo que estábamos poniendo acá, y Q de X a X es casual, entonces no existe algo que es eterno, que es, acá tenemos que poner un cuantificador existencial, hay un X, no es verdad que hay un X, tal que X tiene la propiedad P de ser eterno. Y a eso hay que ponerlo en conjunción con, y no se da que algo es casual, o sea, no se da que, de nuevo ponemos existe un X, podríamos poner también existe un Y, existe, o sea, Z, podríamos usar otra variable, ¿sí? Pero bueno, en principio para no complicar vamos a usar la misma, vamos a decir, no es verdad que
existe un X tal que, y ahora fíjense, algo que no sea casual, o sea que acá tengo que negar que tenga la propiedad Q de ser casual. Como les decía recién, estos son dos enunciados que están en conjunción, digamos, es un enunciado molecular que está formado a su vez por dos enunciados que están en conjunción, ¿no es cierto? El primero que dice no existe algo que sea eterno y el segundo que dice no hay algo que no sea casual. Como son dos enunciados, eh, estos a su vez son moleculares porque los dos están negados, son dos enunciados moleculares en conjunción, si yo quisiera, eh, esto también lo podría representar así, ¿no? Este mismo enunciado lo podríamos usar otra variable si quisiéramos. Podríamos poner hay un I, no hay un I tal que Q de I, por ejemplo. O podrían acá poner hay un Z tal que P de Z y no hay un I tal que Q de I. O sea, variables pueden usar otras, no necesariamente tienen que usar la X, pero sí es importante que esta variable coincida con esta, ¿no? Y que esta variable coincida con esta, es decir, que la variable que figura como índice del cuantificador coincida con la variable a la cual le ponemos el predicado. Bueno, acá tienen ustedes otros enunciados para practicar, fíjense si les salen, si no me preguntan. Y vamos ahora a ver cómo se representan los enunciados generales, un poco más complicados, que son los que tienen no un solo predicado, sino los que tienen dos predicados. Es decir, cuando de los mismos individuos predicamos dos cosas, ¿no? Y para no complicar demasiado, vamos a trabajar con predicados de grado 1, es decir, predicados que sean monádicos, que se apliquen a un individuo a la vez, no con relaciones. Por ejemplo, acá propuse la propiedad de ser unicornio, P de X, y la propiedad Q de X de ser blanco, ¿no? O sea, vamos a trabajar con este código. P de X quiere decir X es unicornio, y Q de X quiere decir X es blanco. Y lo mismo que hicimos recién, vamos a construir una matriz en donde en la columna que esté más en el extremo de la derecha tenemos los enunciados que son negativos, y la columna que está más a la izquierda tiene los afirmativos. En la fila que está arriba tenemos los universales, y en la fila que está abajo tenemos los existenciales. O sea, todos los enunciados que vamos a poner acá son todos enunciados generales. Vamos a los universales afirmativos. ¿Cuáles serían? Bueno, todo unicornio es blanco, o los unicornios son blancos, o cualquier unicornio es blanco. Incluso uno podría decir un unicornio es blanco, como en ese caso uno diría, no estaría hablando de un unicornio en concreto, sino que uno estaría diciendo algo así como un unicornio por definición es blanco, ¿no? Algo así estaría diciendo. Bueno, ¿cómo se representan estos enunciados? Bueno, estos enunciados se representan con un cuantificador universal como símbolo lógico principal, y lo que figura en la matriz es un enunciado condicional. ¿Qué es lo que dice este enunciado? Que si X tiene la propiedad de ser unicornio, tiene que tener la propiedad de ser blanco, ¿sí? O sea que todo unicornio es blanco, aunque no aparece ni un sí, ni un solo sí, ni una condición necesaria, ni una condición insuficiente, aunque no aparece nada de eso, acá la interpretación es la de un condicional, ¿no? Y lo mismo con los unicornios son blancos, o con cualquier unicornio blanco, ¿sí? Es decir, todo enunciado universal tiene siempre una interpretación condicional. Es decir, lo que estoy diciendo es, si tiene la primera propiedad, tiene la segunda. Si es unicornio, tiene que ser blanco. ¿Cómo sería el universal negativo? Bueno, el universal negativo, ojo acá, ¿sí? Porque, de nuevo, por ser universal, por ser un enunciado general universal, tiene una interpretación condicional. Pero ¿qué pasa acá? ¿Se acuerdan que dijimos recién que la palabra ningún, como nada, no solo tiene esta idea de generalidad, sino que también tiene una idea de negación? Lo que estoy diciendo cuando digo que ningún unicornio es blanco, estoy diciendo que
cualquiera sea el unicornio que se considere, no tiene la propiedad de ser blanco, ¿no? O los unicornios en general no son blancos. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Bueno, usamos el cuantificador universal para que quede claro que me refiero a todos los unicornios. Fíjense, aunque acá diga los, me refiero a todos los, porque estoy hablando de los unicornios en general. Y de todos ellos lo que digo es que si tienen la primera propiedad, la de ser unicornio, entonces no tienen la segunda propiedad, la de ser blanco. ¿Sí? Por eso hay un condicional y una negación. Esta estructura es súper importante. Cuando nosotros veamos enunciados generales más complicados, las complicaciones van a aparecer en el consecuente o en el antecedente. Acá lo mismo, en el consecuente o en el antecedente. Es decir, va a haber otras cosas en vez de P de X y en vez de Q de X, pero esta estructura general, para todo X si pasa tal cosa, entonces pasa tal otra, o para todo X si pasa tal cosa, entonces no pasa tal otra, esta estructura general va a seguir apareciendo en todo universal, en todo enunciado universal, cualquiera sea su grado de complejidad. Por eso es muy importante que la asimilen. Vayamos ahora a los enunciados generales que son existenciales. Por ejemplo, los afirmativos podrían ser algún unicornio es blanco, o algunos unicornios son blancos, o hay unicornios blancos, o existen unicornios blancos. Bueno, ¿y cómo se interpreta eso? Bueno, eso se interpreta como afirmando la existencia de por lo menos un individuo, quizás más, que tenga conjuntamente dos propiedades, ser unicornio y ser blanco. Así que acá, en vez de haber un condicional, en el caso de los existenciales, lo que tenemos es una conjunción. Si es un existencial negativo, será, por ejemplo, algunos unicornios no son blancos, o hay unicornios que no son blancos, o existen unicornios que no son blancos. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se interpreta eso? Lo mismo, o sea, se afirma que hay por lo menos un individuo, quizás sea más de un individuo, y de ese individuo se afirma conjuntamente que tiene la primera propiedad, pero que no tiene la segunda propiedad. ¿Sí? O sea que siempre el existencial, además de llevar cuantificador existencial, lleva conjunción. Y siempre el universal, además de llevar el cuantificador universal, lleva un condicional. Por supuesto, los símbolos principales en los enunciados generales son siempre los cuantificadores, ¿no? Sea el universal o el existencial. Este condicional o esta conjunción serían como la conectiva principal, pero bajo el alcance del cuantificador universal, ¿no? Siempre queda bajo el alcance del cuantificador universal. Cuando tengo un universal, un enunciado general negado, lo que va negado es el predicado, ¿no? Alguno de los predicados, no se niega el cuantificador, ni la conjunción, ni el condicional. Bueno, con estos enunciados generales que requieren dos predicados, se pueden construir a su vez enunciados moleculares, como por ejemplo, si en vez de ningún unicornio es blanco, que dijimos que se simbolizaba, bueno, acá lo teníamos, para todo X, si X es unicornio no es blanco, ¿sí? La negación estaba en blanco. Si yo en vez de tener eso tuviera no todo unicornio es blanco, lo que yo tengo es la negación de todo unicornio es blanco, ¿no? Es decir, si yo tuviera simplemente todo unicornio es blanco, es lo que figura en la columna de la izquierda y en la primera fila, ¿no? Para todo X, si X es unicornio, entonces X es blanco. Pero acá me niegan que eso le pase a todos los unicornios, entonces niego toda la fórmula. Fíjense, yo puse la negación adelante del cuantificador, pero eso sería lo mismo que negar toda la fórmula, ¿no? O sea, eh, negar un cuantificador no es solo negar el cuantificador, sino también es negar toda la matriz que está bajo el alcance de ese cuantificador, toda la matriz cuantificacional, que en este caso incluye P de X, entonces Q de X. Así que es como si uno pusiera un paréntesis acá y otro paréntesis acá. Bueno, y veamos otros enunciados moleculares que se pueden formar. Por ejemplo, si yo tuviera, no todo cónsul es caballo, pero hubo caballos que fueron cónsules, eh, fíjense, acá tengo una conjunción, no pasó tal cosa, pero pasó tal otra. Por eso acá puse que el símbolo principal en esta fórmula iba a ser una conjunción.
¿Qué hay a la izquierda de la conjunción? Que no todo cónsul es caballo. Es decir, es la negación de todo cónsul es caballo. Que todo cónsul es caballo se escribe así: cualquiera sea X, perdón, cualquiera sea X, si X tiene la propiedad P de ser cónsul, entonces tiene la propiedad Q de ser caballo. Pero bueno, eso lo tengo que negar porque acá está negado, ¿no? Me dice que eso no a todos los cónsules les pasa eso. ¿Y qué tenemos a la izquierda? Que hubo caballos que fueron cónsules, o sea que fíjense, la que teníamos a la izquierda de la conjunción era una oración universal y afirmativa, todo cónsul es caballo, que después estaba negada, ¿no? Pero es la negación de una universal afirmativa. Y acá a la derecha, ¿qué tenemos? Tenemos que hubo caballos que fueron cónsules, es decir, una existencial afirmativa. Es decir, hay X que simultáneamente tienen dos propiedades, la de ser caballo y la de ser cónsul. Veamos este otro. Acá tenemos, incitatus fue cónsul, solo si es falso que ningún caballo fue cónsul. A incitatus lo vamos a llamar A en el código. Fíjense que acá en el código ponemos las propiedades y la constante de individuo que usamos para designar al individuo que aparezca, ¿no? Entonces acá me dicen, incitatus fue cónsul, fíjense, es un enunciado particular como el que vimos en la primera parte de la clase, ¿no? Incitatus fue cónsul y simplemente P de A, el individuo A tiene la propiedad P. Pero me dice que esto pasó solo si es falso que ningún caballo fue cónsul, o sea que acá hay un enunciado condicional, ¿no? El solo sí me está indicando que acá hay una relación de condicionalidad. Y el solo sí, se acuerdan que introduce consecuente, así que es falso que ningún caballo fue cónsul, como está introducido por el solo sí, va a ir acá, detrás del condicional. Y fíjense, como me dicen, es falso que tengo que negar todo lo que viene después, ¿no? Esa es la negación por el es falso que. Y después dice, ningún caballo fue cónsul. Ningún caballo fue cónsul es una universal negativa. Por eso tiene el cuantificador universal acá, y después me dicen, si X tiene la propiedad Q de ser un caballo, entonces, condicional, no tiene la propiedad P de ser caballo. Así que acá teníamos un enunciado molecular, el símbolo principal era la conjunción. Acá tenemos otro enunciado molecular, el símbolo principal es el condicional. Pero a su vez, dentro de estos enunciados, fíjense, este es particular y este es un enunciado general que está negado, ¿no? Acá también tenemos un enunciado general que está negado. Y este es un enunciado general afirmado, que no está negado. Bueno, acá tienen algunos otros enunciados para tratar de representar simbólicamente. Yo le pinté algunas expresiones en castellano con colores para que se orienten. Por ejemplo, fíjense, acá me dicen, si Bucéfalo no era blanco, entonces no todo caballo es blanco. Acá el símbolo principal en esta fórmula va a ser un condicional, ¿no? Porque el sí entonces me dice que hay un condicional. Y el sí introduce el antecedente, así que Bucéfalo no era blanco, va a ir como antecedente. Si Bucéfalo es A y la propiedad de ser blanco es la propiedad P, entonces lo que yo tengo que hacer, lo que tengo que poner en el antecedente es la negación de que el individuo A tenga la propiedad P, es decir, acá voy a tener que poner una negación, acá voy a tener que poner P de A, o sea, A, que es bucéfalo, tiene la propiedad P, está negado, ¿no? Eso quiere decir bucéfalo no era blanco. Ese es el antecedente. ¿Y qué va en el consecuente? Bueno, que no todo caballo es blanco, o sea, de nuevo una negación. De nuevo tengo que negar algo en el consecuente. Pero, perdón, tengo que negar, vamos a poner la negación acá, porque me decían que no, bucéfalo no era blanco. Y acá vamos a poner otra negación, porque me dicen que no todo caballo es blanco. Bueno, ¿y cómo represento que todo caballo es blanco? Bueno, va a ser un universal afirmativo. Es decir, voy a poner el cuantificador universal para todo X, paréntesis, ¿y qué voy a poner acá adentro? Bueno, si X tiene
la propiedad de ser caballo, entonces tiene la propiedad de ser blanco, ¿no? La propiedad de ser blanco era P, ¿no? Ponemos P de X. Y la propiedad de ser caballo la habíamos llamado en el código Q de X. Entonces acá ponemos Q de X. Entonces así queda representado este condicional. Este es el símbolo principal, recuerden, ¿no? El condicional. Delante del... no quería hacer esto. Delante del condicional lo que tenemos es bucéfalo no era blanco. Detrás del condicional tenemos no todo caballo es blanco. O sea, no es cierto que para todo X, X es caballo, X es blanco. Fíjense, en el 30 dice, no hay unicornios blancos, ni es verdad que los unicornios sean caballos. Bueno, acá lo que van a tener que poner ustedes es una conjunción de dos negaciones, ¿no? Primero está negado que haya unicornios blancos, y después a esa negación la van a tener que poner en conjunción con otra negación, ¿sí? Con la negación de es verdad que los unicornios sean caballos, ¿no? Porque me dicen, ni es verdad quiere decir y no, ¿sí? Siempre cuando aparece el ni, recuerden que eso quiere decir y no. Entonces, no es verdad que haya unicornios blancos, así que acá tienen que poner ahí X, tales que X tiene la propiedad de ser unicornio y la propiedad de ser blanco, y el ni es y no, es verdad que, y acá ponemos los unicornios sean caballos, es decir, que para todo X, si X es unicornio, X es caballo. Es decir, acá ustedes van a tener que poner un enunciado que es una fórmula existencial, ¿no? Por hay unicornios blancos. En cambio acá ustedes tienen que poner una fórmula universal. ¿Por qué? Bueno, porque están los unicornios son caballos. Si quieren usan la misma variable para el existencial de adelante y para el universal de atrás, o si quieren usan otra variable porque son enunciados independientes. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que el primer enunciado, que es existencial, va a tener que tener como conectiva principal una conjunción, ¿sí? Porque acá lo que me dicen es que hay cosas que tienen dos propiedades. La propiedad de ser unicornio y además tienen la propiedad eh, de ser blanco. Ya, esto no lo quería bueno. Pues, bueno, y lo que tenemos a la izquierda es y no, ¿no? O sea, es la negación, la negación en conjunción con lo que pusimos antes, ¿no? Y no, y acá tenemos que poner un enunciado que sea universal, que es los unicornios son caballos. Por ejemplo, para todo i, si i es unicornio, condicional, entonces y es caballo, ¿no? O sea, acá adelante va la propiedad de ser unicornio y acá atrás va la propiedad de ser caballo. Ya, acá veamos el código. En el código teníamos que R era ser unicornio y pues caballo. Entonces, lo que ponemos acá es, para todo i, si i tiene la propiedad R de ser un unicornio, entonces tiene la propiedad Q de ser un caballo. Bueno, no me alcanza el espacio. Vamos a checar acá. Si me alcanza todo. Ahí está. ¿No? Siempre recuerden que cuando un enunciado es universal, tiene que tener como conectiva un condicional. En cambio, cuando un enunciado es existencial, tiene que tener como conectiva una conjunción. Bueno, acá ya que estamos, lo completamos. No hay unicornios blancos, significa que no existe un X tal que X tenga simultáneamente la propiedad de X de ser unicornio y
explicar un poco la propiedad P de ser blanco. Para que no salga en negrita esto, a ver si vamos a sacarle un poco de espacio, aparece toda la fórmula. Ahí está. Bueno, fíjense que el símbolo principal de la fórmula que pusimos acá es esta conjunción que está metida acá en el ni, ¿no? Ese es el símbolo principal. Bueno, acá abajo tienen otro enunciado, hay caballos que no son blancos, o Babieca no era un caballo. Cuando lo hagan van a ver que el símbolo principal de esta fórmula les tiene que quedar una disyunción, ¿sí? ¿Qué va a haber adelante de la disyunción? Hay caballos que no son blancos, ¿sí? Esta es una existencial negativa, o sea, no es como esta. Esta es una existencial negada. Acá lo que tienen que poner es una existencial negativa, o sea, va a haber, hay X que tienen la propiedad de ser caballo y no tienen la propiedad de ser blanco, o sea, va a estar negada la propiedad de ser blanco, va a estar negada P. Y a la derecha de la disyunción, lo que van a tener que poner es, Babieca no era un caballo. Que Babieca no era un caballo, bueno, es un enunciado, es la negación de Babieca es un caballo, ¿no? Obviamente. Si a Babieca lo llamamos C y la propiedad de ser caballo es la propiedad Q, entonces lo que tenemos que poner acá es la negación, de Q de C, ¿no? Lo que estamos diciendo acá entonces es que C, que sería Babieca, no tiene la propiedad Q de ser caballo. ¿Y qué tendríamos que poner en adelante? Bueno, como ya les dije, va a ir un enunciado que es existencial, pero no la negación de un existencial como la que tenemos acá, sino que lo que vamos a tener ahora es un existencial que va a estar que va a ser negativo, no va a estar negado, sino que va a ser negativo. Es decir, hay X tales que tienen la propiedad de ser caballo, es decir, tienen la propiedad Q de ser caballo, pero vamos a decir que no tienen la propiedad de ser blanco. O sea, vamos a negar el segundo predicado. Tienen la propiedad Q, pero no tienen la propiedad P de ser blanco. ¿Sí? Es el primer miembro de la disyunción. Y el segundo miembro de la disyunción era que Babieca no es un caballo. Entonces, fíjense, este es un enunciado general, ¿sí? Porque se refiere a algunos individuos, sin especificar quiénes son, y este es un enunciado particular, porque se refiere al individuo Babieca específicamente, ¿no? Acá pasaba lo mismo. Este es un enunciado general, porque se refiere a todos los caballos, y este es un enunciado particular, porque se refiere a Bucéfalo en particular. Bueno, y acá en el 32, en cambio, tienen un enunciado que es condicional. No va a pasar que Pegaso no era un unicornio, solo sí, ningún caballo es unicornio, ¿no? Así que acá el símbolo principal va a ser un condicional. Adelante van a tener negado que Pegaso fuera un unicornio, o sea, van a tener un enunciado particular. No va a haber variables, ¿sí? Me voy a referir a Pegaso. Y acá atrás van a tener ningún caballo es unicornio, o sea, acá ahí va a haber un universal negativo. Y en el último tenemos un enunciado condicional también, porque me dicen, para que se dé tal cosa, es condición suficiente que tenemos que se dé tal otra. ¿Qué es aquello que decimos que es condición suficiente? Bueno, que algún caballo sea blanco. Así que algún caballo no es blanco, ¿sí? Hay un X que tiene la propiedad de ser caballo y no la de ser blanco. Esto es lo mismo que decir algún caballo no es blanco, eso va a ir como antecedente, va a ir adelante. ¿Y qué es lo que va a ir atrás? Que no todo caballo es blanco, o sea, la negación de todo caballo es blanco. Eso va a ir detrás del condicional. Bueno, fíjense si les salen estos ejercicios que están en la clase y si tienen dudas, me consultan. Dejamos acá.